Jesús, mi buen pastor. Okay. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les ha ido? Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿cómo están? A ver. ¿Listos para el quiz? Ahorita sí todos responden. No mentiras, hoy no es el quiz. No se asusten todavía. No, 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 no. Hoy vamos a seguir mirando lo del auristo. Lo del auristo. Quedamos aquí en este. ¿Listo? Entonces esperemos a que... ¿quién nos falta? Falta Sara, falta John, falta Henry, falta John Paul. ¿Sí está en las otras clases? Que hace harto que no lo Señor, veo. Sí. Ah, falta John, falta Adriana. Falta, ¿quién más falta? No más. Nadie más falta. Esperemos un momentico a ver si se unen los compañeros. Con eso miramos esta parte que nos falta y con eso podemos seguir mirando pues los ejercicios que estábamos compartiendo. Ah. Alguien está escribiendo mensajes en la diapositiva. Yo creo. yo no. Mensajes como, profe. Es que mira la pantalla al lado En del la título. pantalla Dice, alguien escribió como febrero 13. Ah, no, yo, profe, me pongo la fecha y me tomo fotos y ya para saber qué es la fecha de hoy. Ahora lo destamos. Pero hoy es 24. ¿en serio? ¿Eh? Pues está puesto 24 de febrero ya para saber. Ah, a ver. Ya llegó Sara. Si no está Sara, no pueden empezar. Buenas noches. Qué pena, es que el Buenas internet está noches. maluco y el computador también. Dele aspirina y verá qué le pasa. Compañeros, buenas noches. Buenas noches, John. Noches. Estamos en el Listo, mismo ahora sí. computador. Hay razón. Sara, Sí, eres dije, tú. pero ¿dónde está John? Soy Soro. Hola. Todos buscando los dos computadores de John. ¿Dónde estará? John está hablando desde el más allá. ¿Dónde está John? Obsesionado de Sara. Hola, Listo. compañeros. Hola. Entonces, sigamos mirando acá esta parte del auristo, con eso aprovechamos el tiempo. Entonces, la vez pasada estamos viendo que hay, con el auristo hay auristo
fuerte y auristo débil, ¿sí? Y que pues digamos, una característica que tiene este tipo de aoristos como el que teníamos aquí, es que está la presencia del aumento, que es el que tenemos aquí de color verde. Luego viene la raíz del verbo que se esté conjugando, y en color azul pues vendría esa sigma acompañada de, en la mayoría de los casos, pues de una A, ¿sí? Pues la del sa, sas, samen, sate, san. Entonces, esa es como la característica, que va a estar presente ese aumento, la raíz, y luego lo que viene pues de la sigma en adelante, que sería como la desinencia, la terminación. Y se le llama sigmático, pues digamos como su nombre lo indica, porque está presente la sigma, ¿sí? Porque está esa sigma de color azul ahí. Entonces, por eso se llama sigmático. Pero acá en esta otra diapositiva que estamos mirando hace un momento, es un caso diferente, ¿sí? Es un caso, digamos, como una excepción que hay en el que la sigma se va, en el que la sigma desaparece, y por eso se llama asigmático, ¿sí? Y pues digamos, ¿en qué casos pasa eso? Eso pasa cuando ustedes tienen el verbo, ¿cierto? Le quitamos la terminación, que en la mayoría de los casos el verbo, como está en presente en el diccionario, es quitarle la omega, ¿sí? Por ejemplo, li o luo, que es el ejemplo que siempre tenemos en las tablitas, es quitarle la omega, y pues ya queda la raíz del verbo, ya queda la parte que vamos a ir como conjugando, que vamos a ir haciendo este paso del primera, segunda y tercera persona en singular y en plural. Pero en este caso que tenemos aquí, cuando ya le quitamos la omega y la letra que queda ahí, digamos la última letra de la raíz del verbo, queda una líquida, es decir, las que tenemos aquí arribita, que dice lambda y rho en esta parte de acá, queda alguna de esas dos, o una nasal, que sería la mi, o la ni. En ese caso, la sigma se desaparece, ¿sí? O sea, cuando queda alguna de esas cuatro consonantes ahí terminando la raíz del verbo, la sigma se desaparece y solamente se coloca pues digamos lo que va del alfa en adelante, la otra parte de la terminación, ¿sí? Entonces, por eso, como ustedes ven aquí, si hacemos como la comparación, si nos devolvemos a la diapositiva de antes, por ejemplo, en esta, era ELISA, ¿sí? O ELUSA, ELUSAS, y si nos vamos para aquí, en esta que estábamos mirando, se mantiene la A. Por ejemplo, ELUSA, entonces como la sigma se va, se mantuvo la A. La otra era ELUSAS, entonces como la sigma se fue, queda AS. Si ven que van quedando, es como el pedacito que hay después de la sigma, la alfa, el alfa con la sigma, la epsilon con la ni, o la palabra amén, ate y an. ¿Sí? Si comparamos, por ejemplo, estas que tenemos aquí con las del otro lado. Si ven que aquí está sas, se, samen, y acá es a, as, en, amen. ¿Sí? Esa es la diferencia entre el grupito anterior y este grupo que estamos viendo aquí. ¿Sí? Ese cambio en el uso de la sigma. ¿Sí? Y pues en los casos que se da es en los que la raíz del verbo queda en alguna de esas cuatro consonantes. Lambda, ro, mi y ni. Por ejemplo, en este caso, este verbo, la raíz quedó terminando en ni. Por ese motivo, como pues aquí la característica de lo de que terminar en ni, por ese motivo es que quedó, la sigma se fue, la sigma ya no aparece. Y al no estar la sigma, pues va a tener este nombre de asigmático, ¿sí?
que no está la presencia de la sigma. Pero en cuanto a la traducción o a la implicación del verbo, o sea, no cambia nada si es sigmático o asigmático, ¿sí? Sigue siendo primera persona, segunda persona, tercera persona. No cambia, o sea, digamos, por ejemplo, que si es sigmático, entonces, no sé, la acción es más fuerte, más intensa, y si es asigmático, entonces no, digamos que como que no tiene una variación en ese sentido. Solamente es por como esa regla, digamos, de la terminación de la palabra, entonces hay ese cambio, pero ya en cuanto a la implicación o a la forma en que se entiende la acción, no cambia, pues va a cambiar el significado porque pues son verbos diferentes, pero no cambia, digamos, por ejemplo, al estilo de como lo que veíamos de las estructuras verbales de hebreo, que si estaba en piel se entendía diferente a si estaba en hifil. En cambio aquí no es que porque sea fuerte se entiende de una forma y porque es sigmático de una forma y asigmático de la otra, eso sí no afecta en nada, no hace ninguna variación. Y digamos, este es el modelo para cuando el auristo es activo y en modo indicativo. Y este es para cuando es activo, pero en modo imperativo. Entonces, aquí otra pregunta, a ver si se acuerdan. ¿Por qué aquí está el 1, 2 y 3? En cambio, acá el 1 no está. ¿Quién se acuerda? Porque Eso sí ya lo dijimos. en la segunda persona, solamente segunda y tercera. Eso, sí, porque el imperativo solamente es con la segunda y la tercera, ¿sí? En cambio, el indicativo sí son las tres. Entonces, por eso es que la tabla está más pequeñita, ¿sí? Está diferente, le falta la primera persona. Y es una tablita, pues de cuáles verbos pueden llegar a tener esa característica de ser de que se desaparezca la sigma, de que se quite la sigma, ¿sí? Que tienen un cambio en la forma en que se podrían llegar a escribir cuando se vuelven auristos, ¿sí? Entonces, si ustedes notan, aquí es lo que les decía hace un momento. Los verbos en el diccionario normalmente aparecen así, como esta primera columna, esta que tenemos aquí. Y la forma de tener la raíz es que nosotros siempre le quitemos la omega de al final, que la omega es la terminación de la primera persona en presente indicativo. Entonces le quita uno la omega y si ven que todos terminan en ni, ro. Lambda, lambda, ro, ni, ro y ro. Entonces, todos tienen en común esa característica de que luego de quitarle la última partecita, la omega, pues van a terminar en alguna de las consonantes que mencionamos en la diapositiva anterior. Entonces, por eso pues también coloqué la lista aquí, esta imagen de estas palabras para que ustedes las puedan tener así como a la mano y si en algún momento pues ya sea en un ejercicio o en un texto bíblico ustedes lo ven, pues sepan pues por qué tiene ese cambio y por qué la sigma no está, ¿sí? Porque la sigma no está ahí presente. Entonces esta tablita también es como para irnos guiando y orientando en ese sentido. Ahora, en esta columna, aquí pues, digamos, podemos tener otra pregunta, a ver si se acuerdan que ya eso también lo hemos mencionado, pero pues como para que no no se nos olvide, a ver, si el aumento es la épsilon, ¿por qué esas tres palabras no tienen épsilon? Si se supone que el aumento es la épsilon y tendría que estar la épsilon, entonces, ¿para dónde se fue la épsilon en esas tres palabras? En Gerá, Angueila y Egueira, ¿qué se hizo la épsilon en ese caso?
Ah, ¿ninguno se acuerda? Profe, porque cuando inicia con con la alfa, entonces el aumento va con la eta. Eso, sí, Bueno, esa. Adriana. Sí, señora. Pues en este caso que inicia con alfa, pasa eso, pero por ejemplo en esta es porque cuando es Z, la primera vocal también cambia. O para que se acuerden más fácil es que el aumento se cambia cuando la palabra comienza con vocal o comienza con dictongo, ¿sí? Entonces, como estas tres comienzan con vocal, por eso es que los tres aumentos son diferentes. Cambio las otras dos, las otras empiezan con consonante, 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 y las cuatro últimas también con consonante. Por eso esas sí no cambió. Por eso esas siguen siendo igualitas, pues con el mismo aumento que hemos visto siempre. Y este es ahora ya, digamos, el modelo que nos sirve, pero cuando el auristo es no débil, sino fuerte, ¿sí? En este caso, pues, un cambio como más notorio es que la sigma y el alfa ya no están, ¿sí? Solamente, pero el aumento sí se mantiene. El aumento sí, independientemente de que sea débil o sea fuerte, ese sí se mantiene. Y pues aquí tenemos la tablita que siempre también nos sirve pues como de referencia, de guía. Entonces va a estar presente el aumento, luego viene la raíz del verbo. Esta que está aquí, que pues dice que la característica es como esa vocal que decíamos que es como si fuera un puente entre una palabra y la otra, entre la palabra y la terminación, como que las une. Entonces, siempre va a estar presente también esa parte de la vocal que va a unir las dos, el verbo y la terminación que la acompaña. Y pues lo último es la terminación que nos ayuda a saber si es primera, segunda o tercera persona, si está en plural, si está en singular. Entonces, ese es como digamos, el orden que tiene la palabra aumento, raíz del verbo, la vocal temática, o aquí como está en la tablita, la característica, y de última la esinencia o la terminación, que es la que nos ayuda a saber pues qué persona es la que está llevando a cabo la acción. ¿Listo? Entonces, pues ahora vamos aquí en la diapositiva a ver unas características de estos auristos fuertes, ¿sí? Entonces, en el auristo fuerte, las terminaciones que se van a tomar en cuenta son las mismas que tomamos en cuenta con el presente. Si ustedes, pues digamos, se volvieran a esa presentación cuando lo veíamos, van a ver que las terminaciones son iguales, ¿sí? ¿Cuál va a ser la diferencia? Que este auristo tiene aumento, en cambio el otro no tiene esto, el aumento, solamente tiene las terminaciones, ¿sí? Es como parecido a lo que decíamos la vez pasada, que la sigma era la característica que era como constante en las palabras cuando están en futuro, pero que en este caso como tenía aumento y sigma, entonces era auristo, que cuando solo tenía la sigma era futuro y cuando solo tenía aumento era esto imperfecto, ¿sí? Entonces en este caso sería, si no tiene el aumento es presente y si tiene el aumento será auristo fuerte, ¿sí? Pues mantienen como las mismas terminaciones, las mismas en ese caso, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esa partecita de, si veo estas terminaciones, pero tiene aumento, entonces es auristo, pero si son esas mismas terminaciones y no tiene aumento, es presente. Entonces, en esa parte sí hay que tener como en cuenta ese detalle para no ir a confundirse. Sí, Pro- Daniel, señor. Profe, ¿me puede dar un ejemplo de cómo sería? Por ejemplo, a ver aquí, toda esta lista que está aquí, la que les mencioné ahorita, todo esto estaría en presente indicativo, ¿sí? Entonces, esta misma terminación es la
la de la primera persona singular, o sea, yo, ¿sí? La omega. Y como está aquí, pues sería presente. Entonces, a veces si de pronto encontráramos la palabra aquí con el, esto no escribe bien, aquí con el aumento al principio, entonces ya no sería presente, sino sería auristo, ¿sí? Entonces, si está solita, así como digamos lo negro, sería presente, pero si tiene agregado el aumento al principio, ya no sería presente, sino sería este auristo que estábamos mencionando, ¿sí? Porque las terminaciones son las mismas, ¿sí? Son las mismas de presente y auristo fuerte, son la misma terminación. Entonces, la forma de distinguir el uno al otro es por lo del aumento. Si tiene aumento, auristo. Si no tiene aumento, presente. Sí, Daniel. Sí, sí, señor. Ya. Listo. Entonces, es esa parte. Y pues con el ejercicio también vamos mirando a ver si encontramos uno de estos. Y aquí también les coloqué la tablita para que ustedes pues tengan una referencia. Y pues también para lo del ejemplo que decía Daniel, por ejemplo, otra vez todas estas están en presente. Y estas terminaciones de aquí también son las de presente de tercera persona. Entonces, si no tiene el aumento, pues va a ser como si estuviera en presente. Si tiene el aumento como está ahí en la columnita, pues va a ser como lo está indicando aquí la tablita, pues va a ser auristo, ¿sí? Entonces, esa, esa parte, pues digamos, nos sirve mucho esta tablita para tenerlo ya como de referencia, para saber cómo pueden ir cambiando esas palabras. Y la última columna, pues sí, es la del futuro, que ya la habíamos mencionado, que la característica es que esté presente la sigma. Entonces, pues ese sí ya, pues ustedes lo tienen, ya digamos, lo tienen más en cuenta eh, porque ya lo habíamos visto. Entonces, pero pues la idea de tener la tablita aquí es que nos sirva, digamos, de ayuda, porque estos verbos son los que tienen como esas características de ese cambio. O sea, digamos, este grupito es el que va a ser auristo fuerte, ¿sí? El que va a tener esa característica de que va a tener las terminaciones similares a las del presente. En cambio, los verbos que estén fuera de esta tablita, lo más probable es que van a ser auristos débiles, ¿sí? De los que estamos viendo aquí que tienen la sigma, que tienen la vocal A, como estos que tenemos aquí en las tablitas de ejemplo. Entonces, por ese motivo también les coloco como la tablita para que, pues teniendo la diapositiva ahí a la mano, sea más práctico tener en cuenta cuáles verbos podrían llegar a tener esa característica específica en ese caso. Sí, John, señor. Profe, Señor. ¿puede, Sí, puede ir atrás en la diapositiva, por favor? ¿está? Más atrás. Ahí, ¿me puede recordar, por favor, esa eléctrica azul que dice característica? ¿Cómo así La O. característica de qué? Sí, Esa es, me pues, perdí ahí. digamos, es como lo que ayuda a identificar la terminación, ¿sí? Lo que ayuda, por ejemplo, aquí sí ve que la característica es diferente que la sigma y la A que decíamos que es como una pista que le ayuda a identificar que la palabra está en ese modo. Entonces Ah, aquí ya cambia, es como esta, esta terminación es como la clave para saber que la palabra está en ese modo específico. Entonces, por eso como, pues sí, se hace como esa referencia que es una característica propia de esa palabra cuando está escrita de esa manera, ¿sí? Como es del auristo lo que, fuerte. eso sí, es la característica propia de
de ese modo, de esa forma cuando está la palabra en auristo fuerte, sí, señor. Entonces Gracias. y pues digamos, bueno, sí, señor. Entonces, digamos que es como también para que cuando uno lo vaya viendo, sea como si fuera chequeando y fuera diciendo, ah, tiene aumento, listo. Ahora se supone que viene la raíz del verbo, listo, aquí está. Ahora se supone que debería estar una vocal omicron o una epsilon para que sea auristo fuerte. Entonces, sí está, entonces sí es fuerte. Y si llegara y, pero aquí no sigue esta característica de la O ni de la E, sino esta es una S y una A, entonces no es fuerte, sino es débil. Y así es como también para ir teniendo como esos puntos de esto es lo que tiene que cumplir la palabra para que esté en esa forma que, pues, que estamos aprendiendo o esa forma que se esté utilizando en el texto bíblico, ¿sí? Como también como una guía. Y estos, pues, los modelos que siempre nos vamos a tener en cuenta en esos casos, tanto pues si es el débil que veíamos en las otras, como en este caso en uno fuerte, ¿sí? Que si ustedes, estas azulitas que están acá, las que les decía que si van y comparan la tablita que usábamos cuando estábamos viendo el presente, van a ver que son las mismas. Que no sé si recuerdan ustedes que la primera persona en singular y la última en plural era la misma terminación, ¿sí? Que eran on, es, omen, ete, on. Entonces, esas van a ser las que nos van a guiar. Entonces, para lo que nos decía ahorita Daniel, si estas palabras estuvieran así, serían presente. Y si están así como la tenemos acá, que tiene el aumento verde, pues son futuro, perdón, futuro no, sino auristo. Entonces, sin lo verde, presente. Con lo verde, auristo fuerte. ¿Listo? Y estos son verbos que no tienen, digamos, como un modelo, ¿cómo se dice? Como un modelo a seguir, así como los ejemplos que hemos visto, sino que se puede formar el auristo de diferentes maneras, ya sea en algunos como el auristo fuerte, en otros como el auristo débil, ¿sí? Que no, digamos como que no siguen la misma norma que el resto de palabras, ¿sí? Entonces, como son más poquitos, pues por eso los colocamos aquí como referencia para tenerlos en cuenta de cómo pueden ir cambiando, porque es que estos verbos sí, pues tienen una variación grande, por ejemplo, de estar en presente como lego a volverse eipón, de lego a eipón, uno, pues digamos que no tiene nada similar, ¿sí? Como que no lo percibe uno, por ejemplo, el homai, y en auristo es el ton. Entonces uno no, sí, no le ve como que aquí está la raíz del verbo y yo ya sé qué puedo buscar en el diccionario, ¿sí? Sino que son verbos que tienen un cambio, pero muy grande de cómo están escritos cuando son auristo a cómo son, digamos, como los buscaríamos en el diccionario, en presente. Entonces, pues la manera más práctica es teniéndolos así en una tablita como aquí, que uno se vaya acordando de esos verbos específicos, ¿sí? Porque no hay como digamos, el, como el modelo a seguir, sino que pues es tener en cuenta cuáles son los que pueden ir teniendo esos cambios tan grandes. Sí, Daniel. Pero son solo Señor. esos los que Sí, estamos. solo O esos sea, 3, uno, 6, dos, tres, 7. cuatro, Esos 7 7. nomás. Sí, señor. Por eso en la diapositiva coloqué la tablita, porque como son poquitos, pues era más fácil ahí tener la referencia. Pero sí, son solo estos 7 verbos.
los que tienen como ese cambio. Entonces, ese es lo que hemos de ir teniendo en cuenta en cuanto a este velauristo. Entonces, que la manera que se hace la acción, pues también es una acción puntual, una acción concreta, ¿sí? Eh, digamos, uniéndolo al tema que estamos mencionando antes, que también puede haber momentos en los que cuando es auristo imperativo, es una orden, pero continua, ¿sí? No para un momento específico, sino que se debe llevar a cabo, pues, digamos, durante un tiempo, o ya si es un mandamiento, sea como parte de la vida, o sea, que continuamente la persona lo lleve a cabo, lo ponga por obra, ¿sí? Y las terminaciones, pues básicamente tener en cuenta sobre todo el aumento, que siempre eso sí debe estar presente el aumento. Y la otra, lo que mencionaba John de lo de la característica, ya sea el sa, en los que son sigmáticos, el sa, en los que son asigmáticos, pues solamente lo que va de la A en adelante, amén, as, ¿sí? Lo que sigue luego el alfa. Y en este otro que estábamos mirando, el débil, pues la característica va a ser la omega, la omicron o la épsilon, ¿sí? Acompañado de las terminaciones del presente. Entonces, esa es como para ir teniendo en cuenta esas características, pues tanto en el estudio del texto bíblico como en los ejercicios que estábamos mirando la clase pasada, ¿listo? Entonces, pues para que vayamos como afianzándolo y ¿cómo se dice? Teniéndolo más presente, teniéndolo más claro, pues podamos seguir con el ejercicio que estábamos mirando, a ver en esos textos bíblicos qué otros auristos podemos encontrar. Y si son auristos fuertes con el sa o con el alfa y las terminaciones, o si son auristos, perdón, débiles con el sa y el alfa, o fuertes con la presencia de la omega, de la épsilon, de la omicron. Entonces, para que lo miremos en esos textos bíblicos del ejercicio, a ver qué más vamos encontrando allí. ¿Listo? Entonces ya nos vemos para irle haciendo. Sí, Sara, señora. Sí, profe, te quería Señora. preguntar si nos podrías dejar a mi papá y a mí en la misma sala, por favor. Listo, sí, Porfis. señora. Bueno, Gracias. listo. Entonces ya nos vemos. A ver, ¿qué más auristos hay en esos ejercicios? Listo.
Y